eres más hermoso. Te exaltamos, Señor. Belleza y majestad son imposibles de imitar. Eres hermoso, Jesús, eres perfecto, amado, eres hermoso, Jesús, eres perfecto, amado. Me inundas con tu grande amor, el mismo que vida me dio. Nada se puede comparar con un instante ante ti estar. Eres hermoso, Jesús, eres perfecto, amado, eres hermoso, Jesús, eres perfecto, amado, eres hermoso, Jesús, eres perfecto, amado, eres hermoso, Jesús, eres perfecto, mi amado. Eres hermoso, eres hermoso. Tú eres mi Dios. Eres verdadero, mi Dios siempre eterno, creador del universo. Eres el deseado, eres verdadero, mi Dios siempre eterno, creador del universo. Eres el deseado, eres verdadero, mi Dios siempre eterno, creador del universo. Eres el deseado, eres verdadero, mi Dios siempre eterno, creador del universo. Eres el deseado. Eres hermoso, Jesús, eres perfecto, amado, eres hermoso, Jesús, eres perfecto, amado, eres verdadero, mi Dios siempre eterno, creador del universo. Eres el deseado, eres verdadero, mi Dios siempre eterno,
del universo, eres el deseado. Eres el deseo de mi ser. Mi deseo eres tú, Jesús, eterno Rey, eterno Rey, mi Padre eterno, Gracias, Señor, por esta hermosa mañana. Queremos darte las gracias por el mover de tu Espíritu. Gracias porque eres bueno, generoso y fiel y estás aquí en medio de nosotros. Gracias por el mover de tu Espíritu. Gracias por tu obra poderosa en nuestras vidas y a través de nuestras vidas bendecimos tu obra, Señor, y te damos gracias. Gracias por todo lo que estás haciendo en nosotros y a través de nosotros. Bendecimos a cada persona que escuchará este mensaje y te pedimos, Señor, que abras sus ojos espirituales para que puedan verte a ti, que abra sus oídos espirituales para que te oigan a ti, que abra sus corazones, Señor, para que tu palabra quede grabada, plasmada en sus corazones en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesús. Amén. Buenos días a la familia de la fe. El día de hoy vamos a estar hablando de el remanente fiel. Y déjeme iniciar este tema dándole un testimonio. Es que es muy doloroso, es muy triste ver cómo se aleja una persona de Dios, una persona que caminaba bien con Dios, y ver cómo se aleja es algo muy lamentable, muy triste y muy doloroso. Cuando yo llegué a Cristo, llegué a una congregación avivada, creciente, fortalecida. La persona que estaba al frente era un hombre muy carismático, con mucha presencia, que predicaba sensacional, enseñaba sensacional. No solamente eso, tenía una gran sabiduría, tenía un gran liderazgo. Era un hombre que si lo mirabas a los ojos, o él te miraba más bien a los ojos, parecía que todos tus pecados pululaban, salían a flote y que él los conocía a todos. Obviamente eso no era real, pero él desgraciadamente cayó en pecado, cayó en fornicación, y desgraciadamente no fue solo la fornicación, cayó con una menor, así es que esto ya tenía tintes de pedofilia, y la cosa fue cada vez peor al grado de que hubo incesto y la familia fue destrozada, él fue destrozada, se acabó todo su ministerio, su familia. Sus hijos se fueron al mundo, su esposa, él. Es muy triste y muy lamentable cuando suceden estas cosas. Pero gracias a Dios, la congregación siguió viva y creciente. En su infinita misericordia, Dios levantó un liderazgo que él mismo había preparado, que pudo sostener y mantener la situación. El Salmo 73, verso 27 dice así: porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Cuando la gente se aleja de Dios, sale de la cobertura de Dios, queda vulnerable delante del enemigo, y el enemigo no tiene misericordia. Se ensaña con esas gentes que fueron gente que servía a Dios, gente que procuraba obedecer a Dios, que se esforzaba por obedecer a Dios, sobre todo aquellos que Dios había levantado. Si ellos cometen el error de salir de la cobertura de Dios, de pecar y alejarse de Dios, la cosa se vuelve terrible. Hay personas tan cegadas o tan necias que, aún viendo la situación que empieza a empeorar, que empieza a complicarse, de todas maneras perseveran en el pecado. Es claro que Dios permite que estas cosas sucedan al principio con el deseo de que ellos vuelvan en sí y se regresen a la cobertura, pero desgraciadamente
Hay gente que persevera en el pecado y su fin es algo terrible. Por eso este versículo es tremendo. Y hay otro tipo de personas a las que al salir de cobertura quedan en un deslizadero, quedan en un lugar en donde todo parece ir bien, cada vez mejor. El Salmo 73, verso 18 habla de esto. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Estas personas no se han dado cuenta que al salir de la cobertura de Dios han ido cayendo y siguen cayendo y les va cada vez mejor aparentemente, pero su fin tarde o temprano es de destrucción. Ahora déjeme hablarle del remanente fiel. Es que Dios siempre ha tenido un remanente fiel con el que ha trabajado a través de lo largo y ancho de la humanidad. Aunque la humanidad siempre ha tratado de alejarse de Dios, se ha apartado de Dios, Dios siempre ha conservado un remanente fiel a lo largo de la historia. Déjeme hablarle de ese primer remanente. Le voy a hablar de Abel. Es que cuando nosotros escudriñamos el Génesis, cuando escudriñamos el libro de Génesis, nosotros podemos ver el gran amor con el que Dios creó los cielos, la tierra y todo lo que colocó en ella para después poner al hombre y darle autoridad sobre toda su creación. Es evidente el amor con el que Dios hizo todas las cosas, los detalles con los que coronó toda su creación y la autoridad, la unción y todo lo que puso en las manos del hombre para gobernar sobre todo lo creado. Es tremendo analizar cómo Dios amó y ama al hombre. Pero Adán y Eva tomaron la decisión de desobedecer a Dios, de pecar en contra de Él y vino maldición sobre la tierra. Estoy convencido de que los años posteriores a la caída han de haber sido de gran desesperanza y seguramente también de mucha tristeza. Lo trascendente es que podemos ver en medio de este ambiente, en medio de esta situación, en el capítulo 4 de Génesis, levantarse a Abel y buscar a Dios y de buscar agradarle. Antes de ir ahí a Génesis 4, déjeme leerle una escritura que está en Mateo 23:35. Jesús, hablando de Abel, dice así: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo. Jesús nos deja claro que Abel fue justificado por su fe en Dios. Y esto queda de manifiesto en Génesis capítulo 4 y verso 4. Dice así: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Es muy evidente que Abel era un hombre que estaba buscando a Dios y es este remanente hermoso que busca la presencia de Dios. A lo largo de la historia ha habido este tipo de remanente que busca a Dios. Pero él no solamente buscaba a Dios, también lo honró, porque al buscar entre los primogénitos algo que ofrecerle, lo que estaba haciendo es darle el primer lugar. Ofrecerle lo primero a él es lo que honra a Dios. Cuando nosotros le damos cualquier otro lugar que no sea el primero a Dios, lo que hacemos es deshonrarlo. Pero Abel, entendiendo que lo primero es Dios, le ofreció de los primogénitos, y no solamente eso, también le escogió el más gordo de ellos, la oveja más gorda y la mejor. Y esto nos habla de cómo Abel no solamente buscó a Dios, no solamente lo honró, sino también trató de agradarlo. Así es que Abel representa a ese remanente que busca a Dios, que busca
honrarle y que busca también agradarle en todo. Y de ese remanente que fue asesinado, siguió Seth, Enoc, y más tarde llegamos a Noé, de quien también quiero hablarle. Noé vivió en medio de una generación muy perversa. Génesis capítulo 6 y verso 5 dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis capítulo 6 y verso 13 dice así: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. En el verso 22 dice así: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. En Hebreos 11 y verso 7 hay un último versículo que quisiera leerle. Dice así: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé fue una persona ejemplar en cuanto a la fe, la obediencia y la perseverancia. Este hombre por 120 años construyó un arca que no sabía del todo cómo podría ser usada, pero obedeció a Dios en todos los detalles del diseño del arca. Yo puedo imaginar que 120 años en medio de un ambiente tan hostil como había, lleno de violencia, lleno de perversión, Noé salía a predicarles la palabra, a predicarles el arrepentimiento para que se acercaran a Dios, y la gente se burlaba de ellos. Es muy parecido a lo que sucede hoy. Pero déjeme decirle que durante todo este tiempo Noé fue obediente y su fe se mantuvo firme. Él perseveró en esta fe y en esta obediencia. Así es que Él es el remanente de la raza humana que sobrevivió, que Dios guardó para sí, que vivió con una fe inquebrantable para poder llegar a salvar esa humanidad. Déjeme hablarle de otro ejemplo de remanente. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto en esclavitud, clamó a Dios. Y Dios, en su infinita misericordia, descendió para salvar a Israel, levantando a Moisés y enviándolo para que hablara con Faraón. Dios, con mano poderosa, con grandes prodigios y señales, sacó a su pueblo de la tierra de Egipto. Fueron muchas las señales y milagros que vio el pueblo de Israel, cómo caían estos juicios sobre los egipcios y cómo ninguna de estas plagas cayó en la tierra de Gosén que ellos habitaban, en la tierra de Gosén donde ellos moraban, y no les tocó ni las ranas, ni los piojos, ni las langostas, ni la muerte de los primogénitos. Ninguna de las plagas tocó su morada. Es impresionante cómo Dios se manifestó en Egipto para sacar a su pueblo, el pueblo de Israel, de esa tierra de Egipto donde estaban como esclavos. Los sacó con su brazo, su mano poderosa. Israel en Egipto se volvió un pueblo rebelde e incrédulo. Y cuando Dios los saca de Egipto para llevarlos al monte Sinaí,
Ellos iban todavía protestando y reclamando y en fin, pasaron muchos milagros más, muchas señales más, muchos prodigios más en todo su trayecto a la tierra prometida. Pero ahí en el monte Sinaí, Dios les iba a entregarle, de hecho les entregó los 10 mandamientos, su voluntad para el hombre. Y mientras Moisés pasaba 40 días y 40 noches en la presencia de Dios, mientras Dios le entregaba estos 10 mandamientos, el pueblo de Israel se desesperó y le pidieron a Aarón que les hiciera dioses, y Aarón les hizo un becerro. Qué tremendo que el pueblo de Israel se puso a adorar a este becerro. Tan pronto salieron de Egipto y se encontraron sin Moisés y sin la presencia de Dios. Es muy terrible ver cómo alguien que ha vivido milagros, señales y prodigios de parte de Dios, de repente empieza a alejarse de Dios. Moisés es usado por Dios para guiar al pueblo hasta la tierra prometida. Llegan ahí al Jordán y él designa 10 varones para que vayan a espiar la tierra. Y ellos regresan y dan el siguiente reporte. Números capítulo 13 y verso 27. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Verso 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos, porque es más fuerte que nosotros. Verso 32. Y hablaron mal de la tierra, diciendo: es tierra que traga a sus moradores, son hombres de grande estatura. Verso 33. Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Y llegando al capítulo 14 y verso 1 de Números, dice así: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros. Verso 6. Josué, hijo de Nun, Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. No sé qué pensó Israel. Quizás pensaron que Dios no podía oírlos. El hecho es que Dios sí los oyó y que sí hubo grandes consecuencias. Dios estuvo a punto de fulminarlos, y Moisés tomó su lugar como intercesor y pidió misericordia para ellos. Por esa razón es que ellos no murieron. En Números 14:20 sigue la historia diciendo así: entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verán. Verso 30. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Verso 36 dice: y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová.
Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Tentaron a Dios más de 10 veces, no le creyeron, se rebelaron a él. Además, fueron cobardes, fueron incrédulos y hicieron que se murmurara de la tierra, se hablara mal de la tierra. Murmuraron en contra del siervo de Dios, de Moisés, y también de Dios. Realmente fue terrible cómo el pueblo de Israel se alejó de Dios, cómo se rebeló en contra de Dios. Y en medio de este pueblo, de que todo el pueblo se estaba decidiendo por regresar a Egipto, por regresar a la esclavitud, diciendo que la tierra prometida no era lo que ellos habían pensado, terriblemente, tristemente alejándose de Dios, podemos ver a Josué y a Caleb con una actitud totalmente distinta. Ellos estaban dispuestos a obedecer, estaban dispuestos a arriesgar sus vidas y conquistar la tierra que Dios les había prometido. Estaban confiados, tenían la fe para entrar y pelear por aquello que Dios les estaba entregando. Josué y Caleb representan este remanente fiel que oye la voz de Dios y obedece. Representan ese remanente fiel que está dispuesto a luchar por alcanzar, por obtener aquello que Dios les ha prometido y que Dios les ha entregado. Representan a ese remanente fiel que trata de convencer a los demás de obedecer a Dios y tener fe, creerle a Dios. Déjeme darle un ejemplo más de este remanente que ha estado a lo largo de los años preservando Dios para él. Los discípulos de Jesús. En Mateo 14, verso 21, dice la Escritura lo siguiente: y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y en Mateo 15, 38, dice así: y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Nosotros vemos que en estos dos eventos había miles de personas que estaban siguiendo a Jesús, que querían escuchar su enseñanza. En Juan 4, verso 39 dice así: muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Vemos que incluso había mucha gente de Samaria. Y en Juan capítulo 7 y verso 31 dice así: y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Juan 8:30 dice: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y Juan 10:42 dice: y muchos creyeron en él allí. Todas estas escrituras nos hablan de que fue muchísima gente la que creyó en Jesús. Él no solamente tenía gente que había creído en él, sino tuvo muchos discípulos. No solamente los 12 apóstoles, los 12 discípulos que envió de 2 en 2 primero, sino él tuvo también otros 72 que mandó después y muchos discípulos más. Pero lo triste nuevamente y lo lamentable es ver cómo gente que creyó empieza a apartarse de Dios. En Juan 6, verso 66, después de que Jesús ha enseñado acerca del pan, diciendo que Él es el pan vivo que descendió del cielo, después de decirles que el que no come su carne y no bebe su sangre, esto alarmó a muchos judíos y desde entonces muchos rechazaron a Jesús. Juan 6, verso 66 dice así: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Es muy lamentable ver cómo había multitudes que fueron sanadas, muchas gentes fueron liberadas. El ministerio de Jesús fue poderoso, lleno de milagros, señales y prodigios. Y la gente escuchó la doctrina y estuvo dispuesta a caminar con Jesús.
a escuchar su voz. Desgraciadamente, llegó el momento en que algo no les agradó y empezaron a abandonar a Jesús, empezaron a abandonar caminar con Jesús. Las pruebas siguieron, las situaciones se complicaron al grado que asesinaron a Jesús, fue a la cruz, murió por nosotros, derramó su sangre preciosa y se imaginan los discípulos. Quizás llegó el momento en que dijeron, pues ya todo se terminó, murió nuestro maestro, nuestro guía, el que nosotros creíamos que era el Mesías. Ha de haber sido muy lamentable, muy triste lo que estaban viviendo los discípulos en ese momento. Y en ese tiempo resucita Jesús al tercer día y se empieza a manifestar por 40 días con pruebas indubitables. Así es que los que libraron todas las batallas, libraron todas las pruebas y que quedaron como un remanente de todas esas multitudes que seguían, escuchaban y eran discipuladas por Cristo, fueron y siguieron obedientemente lo que Jesús les había pedido, que oraran hasta que vieran cumplida la promesa que del Padre escucharon a través de Él. Y en Hechos capítulo 1, verso 15 dice así: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Mire, lo que podemos concluir es que de esos 5,000, de esos 4,000, de las multitudes sanadas, de los discípulos que se enviaron y de toda la gente que en un momento estuvo expuesto al ministerio de Jesús, 120 fue el remanente que quedó guardado para el Señor. Y ese remanente es el inicio de la iglesia. Ha sido sensacional cómo este remanente ha afectado por la obra de Dios, porque Dios los ha usado hasta nuestros días. Déjeme decirle, los discípulos representan a ese remanente fiel que permaneció con Jesús a pesar de las pruebas, de las dificultades, de la persecución. El remanente fiel que perseveró hasta el final y que estuvo firme hasta la muerte, porque cada uno de ellos fue perseguido y fue asesinado. Este remanente fiel que llevó la palabra de Dios a todos los confines de la tierra, si no ellos fueron sus discípulos, el hecho es que hoy, 2000 años después, estamos aquí porque hubo un remanente fiel. Déjeme hablarle ahora del último remanente fiel, o uno de los últimos. Yo pienso que es el último. Es que estamos viviendo tiempos donde la iglesia, aquellos que caminaban con Dios, aquellas grandes multitudes que en los últimos años se habían convertido a Cristo, habían venido a sus pies, se habían comprometido con Él, han ido cayendo en apostasía. La apostasía bíblica no es algo que pueda vivir un musulmán o un budista o un religioso. Es alguien que conoció a Dios personalmente. Es alguien que vivió la experiencia de nacer de nuevo y caminó con Jesús y después se alejó de Él. La iglesia de Jesucristo está metida en una gran apostasía. Los que creyeron se han ido apartando de Él, han ido tolerando al mundo. Yo recuerdo que hace 35 años viajé a Alemania enviado por Volkswagen, estuve un año viviendo allá y vi lo que la ideología de género le hace a las familias. Vi la terrible destrucción que trae la ideología de género a las familias. Hoy, 35 años después, estamos viviendo el ataque frontal de gente que promueve la ideología de género, que ha tolerado la ideología de género. Y esto no solamente ha pasado en el mundo, es desde hace algunos años, no sé, hace 15, 20 años yo empecé a advertir,
que el mundo se estaba metiendo a las congregaciones. Y ahora eso que pasa en el mundo, que es habitual en el mundo, ahora está metido en la iglesia. Lo que antes era pecado en las iglesias, ahora es tolerado. Es muy triste ver cómo ahora el pecado sexual está en las iglesias. Hay líderes de alabanza, gente del ministerio de alabanza que está en pecado sexual, y de todas maneras ponen una cara de santos y creen que Dios recibe ese tipo de alabanza. Es muy triste lo que ha pasado en estos últimos años con la apostasía. No todas las iglesias se han caído en esto, pero la cosa no quedó ahí. Vino una gran pandemia que ha golpeado a las iglesias cristianas. Muchas iglesias denominacionales han desaparecido. Muchas iglesias que no tenían su propio lugar desaparecieron. Otras, como nosotros, nos hemos esforzado por mantener la iglesia, entendiendo que nosotros somos la iglesia, pero es muy triste ver cómo mucha gente que estaba en estas congregaciones ha abandonado la fe. Así es que nosotros entendemos que estamos en medio de un tiempo donde la gente ha ido abandonando a Dios, como en todos los tiempos de la historia, pero esta puede ser la última y gran apostasía y el último tiempo de un gran avivamiento, porque gracias a Dios, a través de estos medios, nosotros hemos podido ver crecer nuestra congregación. Es una bendición lo que Dios ha hecho a través de los medios de comunicación con el manantial. Quiero decirle que estamos en medio de un tiempo terrible de apostasía, y muchos que se decían cristianos se enfriaron y se apartaron de Dios. Todo esto es para decirle que hay un remanente. Todo esto que le he platicado es para decirle que Jesús viene por una iglesia santa, sin arrugas, sin mancha, y que es muy importante, es trascendente que de nosotros tomemos el ejemplo de este remanente que a través de los años ha permanecido buscando a Dios como lo hizo Abel, honrando a Dios, obedeciendo y guardando la fe, perseverando en obediencia como lo hizo Noé. No importando lo violento, lo difícil, lo hostil que estuvo, predicando la palabra, aunque se burlen de nosotros. Todo esto que le he platicado del remanente que Dios ha guardado a través de los años es para decirle, usted y yo somos ese remanente, usted y yo somos parte de ese remanente por el cual viene Jesús, esa iglesia santa, sin arruga y sin mancha. Efesios 5, verso 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Mire, Jesús viene por usted y por mí, viene por nosotros, por una iglesia gloriosa, no una pecadora, no una apóstata, viene por una que ha permanecido firme en Cristo, permanecido obediente, permaneciendo en la fe. Dice el verso 27 de Efesios 5, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Jesús viene por una iglesia santa y sin mancha, y esto habla de gente que obedece la palabra de Dios, de gente que busca a Dios, de gente comprometida con Dios. Ese último remanente fiel que es la iglesia. Jesús decía que muchos dirían en aquel día, Señor, Señor, queriendo agradar a Dios, queriéndose acercar a Dios, pero el tiempo se acaba y cuando Él cierre la puerta no va a haber manera. Persevere hasta el fin, sea parte de esta
iglesia santa, sin arruga y sin mancha. Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Yo quiero animarlo. Este día y esta palabra es para decirle, usted tiene que perseverar hasta el fin y llegar a la salvación que Cristo nos ofrece. Solamente el que persevere hasta el fin será salvo. Y por eso este tiempo de exhortación a nuestras vidas. En primera de Timoteo capítulo 5 verso 22 dice así, no impongas con ligereza las manos a ninguno ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Nuevamente le quiero animar, consérvese puro. No participe con aquellos que están alejándose de Dios o que ya están en el mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es muy importante que usted en este tiempo, en donde la venida de nuestro Señor Jesucristo, su regreso está muy pronto, usted y yo nos conservemos puros, Así es que no se rinda, siga adelante. Apocalipsis 22, verso 7 dice así, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y esta es la exhortación, el Señor viene pronto, guarde la palabra. Verso 11, Apocalipsis 22, verso 11 dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Y el verso 12 dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Y el verso 17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye dice, ven. Y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Usted y yo estamos llamados a ser ese último remanente fiel que busca a Dios, que le da el primer lugar en su vida como lo hizo Abel y lo honra. Y no solamente lo honra, sino trata de agradarlo. Es como Noé, que a pesar de la violencia y el clima tan hostil, a pesar de que se burlaban de él, él permaneció en su fe, en su obediencia y en la predicación de la palabra. No importa que los demás sean cobardes e incrédulos. No importa que los demás se rebelen, usted y yo estamos llamados a ser ese remanente como fue Josué y Caleb. No importa cuántas pruebas vengan, no importa lo difícil que se ponga, no importa la persecución que venga, usted y yo estamos llamados a ser ese último y gran remanente fiel para Dios. Que Dios lo bendiga. Déjeme orar por usted. Padre, gracias te doy por tu amor tan grande que has manifestado a los hombres. Durante toda la existencia de la humanidad, tú has llamado a hombres que sean parte de este remanente que ha existido a través de toda la historia de la humanidad. Un remanente fiel, un remanente que no dobla su rodilla delante de Baal. Nosotros creemos, Señor, que tu regreso es muy pronto y por eso, Señor, el día de hoy estamos llamando a ser ese remanente fiel, ese último remanente fiel a ti, que guardemos tu palabra, que te honremos, que busquemos agradarte en todo, Señor, que no importando lo hostil, lo violento, que sea el ambiente, que nosotros permanezcamos con nuestra fe, con nuestra obediencia y predicando la palabra. Señor, gracias por los Josué y Caleb de hoy, que no importando que haya mucha gente que se rebela, que murmura, que critica, nosotros guardamos la fe,
nuestra obediencia a ti. Estamos dispuestos a arriesgar la vida por tomar aquello que tú nos has enviado a poseer. Señor, gracias. Gracias por aquellos que, como los discípulos, los primeros discípulos de la iglesia, estuvieron dispuestos a pasar por pruebas y dificultades hasta la muerte. Fueron perseguidos hasta la muerte. Pero gracias a ellos, hoy tenemos el Evangelio, hoy tenemos la palabra de Dios, porque tú, mi Señor, mi Dios, los usaste para que fuera predicado el Evangelio. Señor, gracias por todas y cada una de las personas que han escuchado este mensaje. Te pido en el nombre de Jesús que tú selles sus vidas con tu Espíritu, que les fortalezcas y les guíes a ser ese remanente fiel que espera tu venida, que guarden tu palabra, que vivan conforme a la palabra, que vivan en santidad como tu palabra nos pide. Y Señor, que cuando tú vengas nos encuentres trabajando. Gracias, Padre. Gracias, Dios, por este mensaje del remanente fiel. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Que Dios lo bendiga. Eres exaltado, Jesús. Cielo y tierra exaltan tu nombre. Gracias, Espíritu de Dios. Aleluya. Cantamos. Bueno, eterno, tu reino se establecerá. Alto y sublime, tu trono permanecerá. Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerá. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerá. Cantando santo, bueno y incomparable Dios, cantando santo, bueno y incomparable Dios. Bueno, eterno, tu reino se establecerá. Alto y sublime, tu trono permanecerá. Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerá. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerá. Cantando santo, bueno y incomparable Dios, cantando santo, bueno y incomparable Dios. Señor, tu obra está llenando los corazones. Señor, establece tu reino. Gloria a tu nombre. Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerá. Cantamos. Cielo y tierra te adorarán.
incomparable Dios. Aleluya, cantamos al Santo de Israel.